contemplarte y cumplir tu voluntad, que cambies todo mi interior. Indescriptible lo que siento cuando estoy en tu presencia y puedo contemplar tu rostro, Dios. Tómame, quiero ser tuyo, mi Señor. Úsame como instrumento de tu amor. Cámbiame por el pecado y la maldad. Llévame, quiero en tus brazos descansar. Mi vida de felicidad, eres luz en mi oscuridad. En valle de muerte prometiste tú estar y del fango me rescatarás. Indescriptible y puedo contemplar tu rostro, Dios. Tómame, quiero ser tuyo, mi Señor. Úsame como instrumento de tu amor. Cámbiame por el pecado y la maldad. Llévame, quiero en tus brazos descansar. Y a pesar de mis defectos, sé que me amas de verdad. Puedo confiar que no me dejarás. Tómame, úsame como instrumento de tu amor. Cámbiame, borra el pecado y la maldad. Llévame, quiero en tus brazos descansar. Quiero ser tuyo, mi Señor. Quiero en tus brazos descansar. Como instrumento de tu amor. Quiero en tus brazos descansar. Hola, bienvenidos una vez más a este hermoso programa de certificación del Espíritu de Profecía. En esta ocasión vamos a considerar brevemente el penúltimo tema de este programa. Es el capítulo 27, que se titula Notables testimonios respecto a Elena de White. Hay muchos testimonios. En este capítulo tenemos 11. No sé si por razones de tiempo ustedes puedan escuchar los 11 testimonios, pero se los voy a mencionar para que estén conscientes de ellos, y si no se pueden escuchar todos por razones de tiempo, ustedes pueden ir a la fuente para leer los que no se presenten. Tenemos el testimonio de un periodista. Número 2, el testimonio de un nutriólogo. 3,
el testimonio de una profesora de literatura. 4, el testimonio de una autoridad en geología. 5, el testimonio de una educadora de renombre. 6, el caso de un ministro de educación en el país de Serbia. 7, el testimonio de un ministro de educación en Dinamarca. 8, la experiencia de un colportor japonés. 9, un testimonio periodístico. 10, testimonio de una autoridad en arqueología. Y 11, el testimonio de algunos frailes y monjas católicos en los Estados Unidos y Canadá. Bien, empecemos con el testimonio número 1. Habla un periodista, Paul Harvey, columnista del periódico Times Herald de Olean en Nueva York. Escribió lo siguiente acerca de la señora White en agosto 24 de 1960. Él dijo: hace 100 años vivió una dama cuyo nombre era Elena de White. De niña fue frágil y enfermiza. Completó solo el tercer año de la escuela elemental y no tuvo entrenamiento técnico de ninguna clase. Sin embargo, vivió para escribir veintenas de artículos y libros sobre el tema del sano vivir. Hay que recordar que estos días, los días de la señora White, usaban el escalpelo, una especie de bisturí, para sangrar a los pacientes y practicaban cirugías con las manos sucias. Era pues una era de ignorancia médica que rayaba en el barbarismo. A pesar de eso, Elena de White escribió con una profundidad de entendimiento acerca de la nutrición que todos, con excepción de 2 de los principios que ella expuso en su tiempo, ya han sido comprobados científicamente. Número 2, vamos a ver el testimonio de un nutriólogo. El doctor Clive McKay, profesor de nutrición de la Universidad Cornell en los Estados Unidos, dijo: de cuánta mejor salud gozaría el pueblo americano si siguiera las enseñanzas de la señora White. Quizá debiéramos recordar lo que ella enseñó. El aceite, tal como está contenido en las aceitunas, es preferible a la grasa animal. Hoy nadie duda acerca de los daños del colesterol. Ella sabía que la harina blanca del pan carece de elementos nutritivos que se hallan en el pan hecho con harina integral. Hoy hemos enriquecido nuestra harina para hacer el pan. Escribió artículos acerca del daño de comer demasiada cantidad, de la inconveniencia del sobrepeso, que debemos comer no más de 3 clases diversas de alimentos al mismo tiempo y comer solo aquello que el cuerpo requiere para satisfacer el hambre. Hemos llegado a aceptar tan completamente lo sabio de tal consejo que resulta dificultoso darnos cuenta cuán revolucionarias fueron sus teorías hace 100 años. Yo diría hoy hace 150 años. La señora White escribió: el pan hecho únicamente con harina de trigo no es el mejor para un régimen continuo. Una mezcla de harina de trigo, de avena y de centeno sería más nutritiva que la harina de trigo que se ha despojado de sus propiedades nutritivas. Testimonio número 3, el testimonio de una profesora de literatura. Miren lo que ella describió. Una bien informada profesora de literatura, quien había viajado por todas partes del mundo, hizo una significante declaración a su clase de 48 alumnos adultos. La maestra había pedido a los miembros de su clase, estos 48, traer 3 extractos de sus autores favoritos y leerlos en clase sin mencionar el nombre del autor. Un miembro de la clase escogió 3 párrafos
de un libro que ustedes conocen que se llama Deseado de todas las gentes. La clase clasificó estos 3 extractos como excelentes, pero no fue capaz de dar con el nombre de su autor. La maestra, esta autoridad en literatura, se llamaba Macmillan, se apellidaba Macmillan, y declaró que los extractos eran de la pluma de Elena de White y que era una verdadera lástima que sus escritos no fueran mejor conocidos. Le dijo a la clase que iba a hacer a continuación una declaración llana y terminante con énfasis en cada palabra. Miren lo que escribió. De todos los escritos antiguos, medievales o modernos, no hay escritos tan llenos de belleza, tan perfectos, tan puros y sin embargo tan sencillos, fuera de la Biblia, como los escritos de Elena de White. Este testimonio fue escuchado por 2 hermanos que eran alumnos de la clase, Haroldo Williams y Roy Williams. Es así como este testimonio llegó a nuestro conocimiento. Número 4, testimonio de una autoridad en geología. Este testimonio fue hecho por la doctora Edith Webster. Como una lectora sin prejuicio, escribió ella, de todas las obras religiosas, deseo decirles que espero que empeñen en dar una mayor y más amplia circulación al libro Conflicto de los Siglos. La mensajera inspirada que escribió este libro traza en perspectiva, a través de la más segura palabra profética, una línea de verdades mismas que se extienden desde los más antiguos tiempos en que vivieron los profetas hasta el fin. El conflicto de los siglos nos da una historia en resumen de las muchas batallas de la humanidad por salvarse a sí misma. Como en ningún otro libro escrito por el hombre, el contenido del conflicto de los siglos y el deseado de todas las gentes hacen posible la fe en las Escrituras, y tal fe es la única esperanza posible que le queda al hombre. Para aquellos cuyo horizonte está cubierto de nubarrones y cuya visión se ve disminuida por las confusiones de la vida, mi más ferviente anhelo es que cada uno tenga el privilegio de estudiar las inspiradas páginas del conflicto de los siglos. Si todos pudieran saber cuán claro, cuán simple y cuán maravillosas son sus lecciones, ningún sacrificio parecería grande si hiciese posible la adquisición de este libro. Si yo pudiera de alguna manera ayudar a la causa del bien de mis semejantes, mi primer acto sería lograr que hubiese copias del conflicto de los siglos y del deseo de todas las gentes al alcance de cada corazón sufriente y hambriento. Esta profesora es profesora de geología de la Universidad de Nebraska. Vamos a ver el testimonio 5. En este caso es de una educadora de renombre. La doctora lleva por nombre Florence Straitmayer. Ella es profesora de educación de la Universidad de Columbia y ella opinó sobre el libro La Educación de la siguiente manera. Ella dijo: recientemente mi atención fue llamada al libro La Educación, escrito por Elena de White. Este libro, escrito a comienzos del siglo XX, en 1903, estaba más de 50 años adelantado a su época. Me sorprendí al saber que fue escrito por una mujer con solo 3 años de primaria. La profundidad de su filosofía me sorprendió. Sus conceptos de una educación balanceada, de un desarrollo armonioso
y del actuar a través de principios son conceptos educacionales muy avanzados. La señora White estaba interesada por un aprendizaje integral, el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. No me sorprende el hecho de que los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día consideren los escritos de la señora White con gran respeto y los hagan el tema central del programa educacional de sus instituciones educativas. Testimonio número 6. Este es el caso de un ministro de educación en el país de Serbia. Este testimonio nos lo informa Arturo L. White, quien es exsecretario del Patrimonio White, y lo recogió de este educador serbio. En 1912, el libro La Educación fue publicado por el ministro de Educación Serbia. Su nombre era, y este nombre está raro, Paja Radosavljević. Ahí otra vez. Radosavljević, de serbio. Era doctor en filosofía, con maestría y doctorado en pedagogía de la Universidad de Columbia. Publicó el libro La Educación en su totalidad en el idioma serbio, mientras servía como ministro de Educación de su país. Su nombre aparece en la página de título. Él mismo escribió el prefacio en el cual declaraba la necesidad de traducir este libro y el gozo que sentía de satisfacer esa necesidad. De ahí en adelante, el libro es exactamente el libro La Educación hasta el final. Testimonio número 7. Esta ocasión de un ministro de Educación de Dinamarca. Una copia del libro La Educación fue enviada al ministro de Educación danés, quien habiéndolo leído, lo consideró tan valioso que ordenó muchas copias para los miembros del ministerio a su cargo. El ministro de Educación, él mismo, logró que un diplomático americano enviase a nuestro colegio a 2 de sus hijos. Testimonio número 8. Experiencia de un colportor japonés. Un valiente colportor visitó al prefecto del ministro de Educación del Japón, de nombre Kanagawa, y le vendió una copia del libro La Educación en japonés. Semana más tarde, el mismo colportor regresó a la espaciosa oficina del mismo oficial en Yokohama. Cuando abrió la puerta, la secretaria exclamó: pero si usted es ese hombre a quien el señor ministro anda buscando. Rápidamente fue conducido por ella ante el oficial, el cual lo recibió con una bienvenida muy cordial. Mire, amigo, dijo el ministro, he estado esperando por usted varios días para que regresara. El libro que me vendió me ha dejado sorprendido. Lo he leído todo palabra por palabra. ¿Podría usted decirme si hay alguna escuela en Japón donde se esté llevando a cabo el programa de educación delineado por la señora White, autora de este libro? Seguro, le respondió el sorprendido colportor. Hay una escuela tal exactamente al cruzar la bahía de Tokio viniendo de Yokohama. ¿Cree usted que yo podría hacer arreglos para que el presidente de esa institución viniese a dar una conferencia a los directores de escuelas del sistema oficial? Preguntó el oficial al colportor. Ciertamente, claro que sí. Unos días más tarde, el doctor Yamagata, presidente del Colegio Misionero Japonés, presentó una conferencia ante el ministro Kanagawa y los directores de escuelas públicas acerca de la filosofía de la educación adventista. Cuando terminó, un gran número de educadores le rodearon para hacerle preguntas. Entre las preguntas apareció esta, hecha por el mismo ministro de Educación. ¿Podría, por favor, venir usted una vez más para repetir esta misma conferencia? Notando el asombro del doctor Yamagata, el ministro añadió rápidamente:
La audiencia de hoy estuvo compuesta mayormente de cientos de nuestros directores de nuestras escuelas públicas. Ellos, sin embargo, quieren que sus oficiales ejecutivos y los vicepresidentes también oigan esta misma disertación, pues estos son los que tienen que ver más directamente con el trajín diario de las escuelas. Unos días más tarde, el doctor Yamagata volvió y ahora en un flamante auditorio repitió la misma conferencia sobre la educación adventista a un número 2 veces mayor que el anterior. Los directores volvieron ellos mismos a estar presentes para escuchar nuevamente el programa delineado en el libro La Educación. Testimonio número 9. Vamos a ver ahora a un periodista. Al morir Elena de White en el año 1915, la noticia se dio a conocer no solamente a la iglesia mundial, sino en círculos fuera de la iglesia. La noticia alcanzó los medios masivos de comunicación y varios periódicos de la Unión Americana reportaron el hecho. Vean aquí uno de estos reportes provenientes del Independiente de Nueva York, un periódico. Vean lo que escribieron. ¿Recibió realmente visiones divinas? ¿Fue realmente escogida e investida por el Espíritu Santo con el don de profecía? ¿O fue víctima de una excitada imaginación? ¿Qué responder? Lo que se sabe o se cree respecto a la Biblia afectará la respuesta a estas preguntas. Sea cual fuere, lo que sí sabemos es que fue absolutamente honesta en su fe y en sus revelaciones. Su vida fue digna y valiosa. No mostró orgullo espiritual, ni buscó dinero mal habido o buscó el lucro. Vivió la vida e hizo la obra de un verdadero profeta. Fue la mujer más admirable de la sucesión americana. Esto fue escrito en el periódico en agosto 23 de 1915. Testimonio número 10. Esta vez va a hablar una autoridad en arqueología. El doctor W.F. Albright, que murió en 1971, al morir era el mejor y más famoso arqueólogo sobre la riqueza cultural del Oriente Medio. Fue autor y coautor de más de 800 publicaciones sobre arqueología, Biblia y antigüedades orientales. Ya para 1966 había recibido 25 doctorados honoris causa sobre 12 diferentes especialidades del conocimiento humano. Obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad Johns Hopkins, donde más tarde fue catedrático por muchos años. Entre las universidades que le concedieron el doctorado honoris causa están las universidades de Noruega, Holanda, Suecia, Escocia, Irlanda e Israel, por mencionar solamente algunas. Fue el primer vicepresidente de la Escuela Americana de Investigaciones Orientales en Jerusalén desde 1937 hasta su muerte en 1971. Mientras enseñaba en Johns Hopkins, fue profesor consejero de tesis de 2 profesores adventistas, Leonard Running y Alger Jones. En las páginas 11 al 19 de la segunda edición de su famoso libro titulado De la Edad de Piedra al Cristianismo, el doctor Albright, hablando del futuro y cómo lo concebía, él dijo haber sido impresionado por la visión de Elena de White y su comprensión del futuro. La menciona por nombre y la considera profetisa. Supo de ella mediante el doctor Alger Jones, pero después investigó por sí mismo el origen de esta sorprendente mujer. Cuando lo hizo, cuando revisó su primera edición para escribir la segunda,
él incluye el nombre de Elena de White, y es por eso que en la primera edición no aparece su nombre textualmente. Último testimonio, testimonio 11. Este testimonio lo dieron algunos frailes y monjas de Estados Unidos y Canadá. En una época cuando los libros de Elena de White están llenos de polvo en muchos libreros de casas de muchos adventistas en los Estados Unidos, un buen número de sacerdotes y monjas los están leyendo y reflexionando detenidamente respecto a su contenido. No solo eso, los están citando en sus sermones. Los están distribuyendo por centenares en asilos, en hospitales y en escuelas. Están maravillados de la agudeza de su pensamiento y del profundo conocimiento que esta autora tenía de las Escrituras. Reconocen su amor por Dios y la habilidad de contextualizar las enseñanzas de la Biblia a las necesidades de hoy. Hablando del camino a Cristo, un sacerdote escribió: me he gozado con la lectura del libro El Camino a Cristo. Es inspirador y lleno de su contenido bíblico y es asombroso. Me gustaría seguir recibiendo más copias del mismo en forma gratuita, de ser posible. Soy capellán de un asilo para ancianos en el cual hay 180 de ellos. Me gustaría que todos leyeran este libro. Un arzobispo jubilado del norte de Alberta, Canadá, solicitó el deseo de todas las gentes. Cuando lo recibió, escribió lo siguiente: este libro es el más maravilloso comentario que he leído. Lo leí con espíritu de oración y sin prisa. Traté de leer un capítulo diario. La autora debió ser una persona muy espiritual. ¿Cómo pudo alguien escribir tal libro sin asistencia divina? Otro sacerdote se entusiasmó tanto con la lectura del Camino a Cristo que deseaba tuviese el imprimatur de obispo. ¿Qué es el imprimatur? El imprimatur es un permiso que concede una autoridad eclesiástica para que un determinado libro pueda ser leído dentro de su iglesia. Ruth Gordon concibió la idea de mandar copias del Camino a Cristo, Palabras de vida del Gran Maestro, La Educación y otros a varios sacerdotes y monjas en los Estados Unidos. Ahora se están viendo los resultados de este humilde esfuerzo. Este reporte se hizo en Adventist Review, febrero de 1989. Como podemos ver, hay muchos, aún fuera de la iglesia, que aprecian y valoran el mensaje que Dios ha comunicado a la humanidad a través de esta humilde sierva a quien conocemos sencillamente como Elena de White. ¿Aprecias tú los libros? ¿Los estás leyendo? ¿Estás compartiéndolos? Ojalá que las respuestas sean sí. Si no, que de aquí en adelante puedas usar, aprovechar y ser transformado por estos mensajes. Que Dios te bendiga.